¿Cómo están? ¿Buen día o buenas tardes? Yo creo que buen día. Buen día. Buen día. Bien, todo bien. Bueno, la verdad es que imagino que entre tantas cosas que están haciendo, los 40 años de democracia es un tema que moviliza mucho y también imagino que, yo creo que para todos los partidos, pero la UCR tiene lo importante, lo movilizador que es el regreso a la democracia y con Alfonsín, ¿no? Quería saber qué es lo que están haciendo, estuvieron reunidos ya este fin de semana, en qué vienen trabajando, ¿qué me pueden contar? Bueno. Leo, todos te están mirando vos. Las miradas apuntan a vos. Este 30 de octubre, que fue el domingo, comenzamos a vivir el año donde se cumplirían los 40 años de democracia en el país. Y se tomó, es más, el partido inicia con una movilización el día sábado en Costa Salguero, donde se convocó desde el Comité Nacional y principalmente a la provincia de Buenos Aires por cuestión de cercanía y a todo aquel militante que quería acercarse a compartir una jornada comenzando la celebración de estos 40 años que se van a concretar el 30 de octubre del año que viene y va a tener formato final el 10 de diciembre, que es el día de la asunción de Raúl Alfonsín. Y desde el comité local, acá con el presidente que recientemente todavía no fue electa, pero va a ser presidente en estos días. Bueno, eso también es una noticia. Claro, traemos la primicia. Claro, organizamos una jornada, se pensó una jornada de compartir, reflexionar cómo vivió cada uno, si es que estaba vivo o qué recuerdo tenía sobre aquel histórico 30 de octubre. Y bueno, compartimos una jornada, fue muy emocionante, donde cada uno compartió, tuvimos dirigentes históricos que nos hablaron desde la primera llegada de Alfonsín en el año 72 a Roque Pérez, cuando Alfonsín luchaba para llegar a ser candidato. Alfonsín supera 11 internas que pierde hasta que logra ganarle a De la Rúa en 1983 para poder ser candidato a presidente y termina con la presidencia. Así que bueno, se disfrutó, se compartió, tuvimos la posibilidad de poner en palabras qué sentía cada uno en ese momento, qué recuerdos tenía, y la verdad que como militante, como radical, fue muy emocionante. Y me imagino también para las generaciones más jóvenes, esto de, bueno, o éramos muy chiquitos o algunos todavía no habían nacido, ¿qué significa también para ustedes escuchar? A mí particularmente me pasó que además de que yo en la invitación decía yo no había nacido, quiero saber qué es lo que había sentido vos, qué es lo que te había pasado ese día. Pero también me pasó que en ese encuentro había chicos también más jóvenes de la Juventud Radical y todos preguntaban, es verdad esto, es verdad lo otro, lo escuchaban a Leo, lo miraban, viste, a Ana Alonso, que también fue muy emotivo todo lo que dijo, y eran como que abrían los ojos y una emoción de haberlo vivido, de contarlos desde ese lugar. La verdad que a mí fue súper gratificante, más allá de que, bueno, yo todavía no había nacido. Sí, pero bueno. En el comité también había álbumes de esa época, así que todo el mundo mirá, me encontré yo de más chiquita, Leo está en muchas, y no, re lindo, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y tienen pensado, imagino, bueno, como vos decías, Leo, ¿no? Seguir en todo este año. Exacto, la idea es durante todo el año, por ahí en fechas clave, tener la posibilidad de ir armando esta historia, principalmente para los más jóvenes. Sí. ¿Qué es lo que significó Alfonsín? ¿Por qué lo tenemos tan allá arriba muchos? Después podemos hablar del gobierno, lo bien, lo mal, pero creo que no está en discusión de nadie que Alfonsín y la palabra democracia están plenamente identificados, y para cualquier partido político, lo hablábamos, incluso lo pensábamos. Porque en realidad la convocatoria tratamos de hacerla más abierta. Sí. Fueron un par de personas que no eran radicales y uno fue nuestro compañero concejal Marcos Pascua, que él quería una jornada, dice, la verdad que tendríamos que estar todos acá, porque ese día fue de todos. Sí, claro. Y bueno, teníamos armada la reunión, había carteles en la pared donde todos dejaban un mensaje.
La verdad que escuchamos algunos discursos de ese día. Sí, echábamos con discursos que tenían que ver que si vos los escuchás, la vigencia. Sí, y vos decís, Dios mío. Es que exactamente eso es lo que iba a decir a continuación. Digo, la democracia abarca a todos los partidos. Bueno, era más pluralismo y radicalismo, claro, y otras corrientes, pero siempre, sí, ¿no? Es lo más, los más fuertes. Pero la persona de Raúl Alfonsín es la que trasciende y trascenderá históricamente, sí, y la vigencia de sus discursos, si sí, lo hablamos a veces, Leo, sí, yo te digo, o te decía a vos también, sí, otra vez, escucharlos hoy te sigue generando y movilizando además. Sí. Me imagino que eso debe ser para ustedes algo mucho más significativo, sí, ¿no? Y viste que, bueno, también fuimos a ver la película a Buenos Aires, sí, invitados por el comité de la ciudad, de uno de los comités de la ciudad. También se dio que la mayoría de los que estábamos ahí la habíamos visto, entras en ese debate, en qué sentiste, en qué no sentiste. La verdad que moviliza, sí, tocar esos temas, viéndolo desde los chiquitos, como dice Luciana, de la juventud, o Emma, mi papá, Ana, Graciela, mi Cacho, estaba Cacho, que yo traje por primera vez a Alfonsín. ¿Cómo, Cacho, lo trajiste vos? Yo lo traje. Nada, viste, y es lindo compartir también las 3 o 4 generaciones que compartimos esto. Y la visita posterior ya como presidente también. Sí, claro. Alfonsín, eso fue muy significativo. Viene en el 84 cuando se celebran los 100 años de la pasada del tren, sí, que es una imagen que recuerdo patente ahí en la explanada del municipio, y después del acto frente a lo que era la estación de servicio, donde sí, se colocó el monumento que conmemora los 100 años de la pasada del tren. Como hecho histórico, Alfonsín se vuelve en helicóptero, que por ahí lo recordamos, y ese helicóptero casi se cae, sí, ese día, casi sufre un accidente. Inolvidable ese momento. Y después vuelve en el 92, cuando era candidato a senador, que estaba recorriendo. Ruiz era diputado provincial. Bueno, y se inaugura en ese momento el comité donde ahora en la actualidad está ubicado. Él estuvo en esa inauguración acompañado de Casella, que era el presidente del comité provincia, claro, y después de la visita lo acompañamos a Azul. De Paula era intendente en Azul, lo recibe De Paula y termina la jornada esa noche en la ciudad de Azul. Bueno, en ese momento Alfonsín, porque tuvo diferentes periodos, periodo, bueno, donde llega la democracia, se consolida la democracia, la pasa muy fea, como todos conocemos la historia, viene la hiperinflación, viene todo ese desastre económico que lo deja mal parado, termina entregando el mandato con anterioridad, y después vuelve a resurgir la figura de Alfonsín cuando se empieza a entender todo lo que había pasado, porque uno de los puntos era de la obediencia debida, el punto final, y después se entiende que en realidad era la forma de mantener la democracia que tenía en ese momento, y bueno, y salta nuevamente la figura cuando el menemismo otorga los indultos, y como que se cae todo lo que se había logrado en ese momento. Además, Juan Estracera, hermano del fiscal, estaba esa noche en el cine que fuimos a verlo y comenta lo que siente Estracera en su momento, que era parte de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, y no pudo aguantar esa noticia, renuncia, se vuelve a la Argentina, porque después de haber luchado tanto y después de haber llevado adelante todo lo que se llevó a cabo, de ser una jornada histórica que por ahí no reconocemos lo que pasó mundialmente, porque no pasó, salvo en el juicio a los militares alemanes, que fue juzgado por militares también, sí, en Argentina los militares fueron juzgados por civiles. Exacto. No aguanta esa noticia, vuelve, renuncia y se retira, hasta que bueno, después muere. Y bueno, también está bueno poner todo eso en los jóvenes, que por ahí se quedan con pequeños fragmentos de la historia, y qué mejor contada por gente que la vivió. Caso Cacho, caso Carlos, Graciela, Ana, bueno, nosotros a la edad muy jóvenes por ahí, pero también la vivimos, qué mejor que traer la historia real y verdadera. Y cuando hablamos de historia real, yo siempre vinculo el sistema educativo, porque nosotros, nuestras generaciones en secundaria y
y demás, no veíamos ese Raúl Alfonsín. Se oculta a través del sistema educativo y lo mediático y todo lo que vino después, los verdaderos hechos que llevaron a que él tenga que terminar el gobierno antes, las presiones económicas, los poderes económicos, bueno, mucho de lo que pasa en la actualidad también, ¿no? Por ahí con otra, digamos, fortaleza de la democracia, porque tampoco, como Alfonsín, tenían los militares golpeándole la puerta todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces... Sí, también tiene que ver porque cuando uno lo vive en el momento, como que no toma dimensión de lo que está pasando, porque en ese momento yo estaba en la secundaria y por ahí era el libro de historia, era el diario de ayer. Pero hoy lo vemos como historia y hoy con el diario del lunes lo vemos de otra forma y empezás a entender otra cosa. Porque yo lo planteaba en la misma reunión, hubo un momento hasta que la juventud radical se le plantó muy fuerte a Alfonsín, más que nada con la ley de obediencia debida y punto final, pero claro, hoy lo ves desde otra perspectiva y decís, eso sirvió para que la democracia hoy... Para que hoy tuviéramos democracia. Claro, la sigamos teniendo fue fuertísimo. El gobierno militar, los militares seguían siendo un poder muy fuerte. Totalmente, sí. ¿Y creen que en la sociedad la figura de Alfonsín, más allá de los partidos políticos, sigue teniendo esa vigencia? ¿Sigue siendo una persona reconocida? El pueblo, digo. El vecino, la vecina. Yo creo que sí. Totalmente, porque lo hablas con cualquier persona. Por ahí uno que se mueve mucho en el ámbito político, pero por ejemplo en la municipalidad, hablar con José Luis Horna, hoy intendente, reconoce la figura de Alfonsín, Sí. Mariani siempre te... No solo la ciudadanía, te dice- sino me parece Sí. que los referentes de los demás partidos políticos lo tienen como una figura de lo que realmente representa. Se hizo ¿no? un reconocimiento, presidencia de Cristina. De Cristina, sí, en el Senado. Claro. Sí, ya estaba muy enfermo Sí, Alfonsín y es verdad, esa imagen. hizo un reconocimiento. Sí, Alfonsín sin duda trascendió los partidos políticos. Su imagen creo que está plenamente ligada con el retorno a la democracia y con esta democracia que supimos conseguir, como puse en un cartelito donde dejábamos una pequeña frase cada uno, y que debemos cuidar. Sí. Debemos cuidar porque es responsabilidad de todo. Incluso hablaban recién de los discursos y la actualidad que tiene y el mensaje que tiene. Y yo comparaba en ese entonces, cuando veníamos de Guerra de Malvinas, veníamos del ataque de parte del Estado, que sabíamos de alguna forma que pasaba, que era todo complicado, que era todo difícil, todo lo que se venía viviendo. Y vos escuchabas el discurso de Alfonsín y hablaba de paz, hablaba de futuro, hablaba de integración, hablaba de todo eso, y por otro lado veías un acto donde se prendía fuego un cajón con la sigla UCR y era evidente y marcada esa diferencia. Sí. Y eso fue lo que en mi caso y personalmente me llevó a estar donde estoy, sin lugar a ningún tipo de duda, porque Claro. no cabía en mí otra concepción más que ese lado. Y como, capaz que le erro con las fechas, pero vos has estado entonces cuando estuvo acá, porque Pérez militabas, eras chico, ¿cómo? En el 84 yo iba a la escuela primaria y Claro, sí, teníamos que era muy estar, ahí nomás. y en el 90 lo acompañé, incluso tuve varias oportunidades de estar reunido con él en varios actos. Bueno, yo trabajaba en La Plata, trabajaba con Ruiz en ese entonces como Sí. diputado, así que Charlas. tuve varias charlas, gracias a él. Yo lo tuve en la cocina de mi casa. También. Yo en ese momento no militaba, nada, solo era hija. Pero tengo la fotito ahí mirándonos los dos en una arcada que tengo en la cocina, y que busqué esa foto, los chicos saben que la busqué no sé cuánto hasta que la encontré. Sí, lindo. Yo también Sí. tuve mi charla, Sí. pero muy interesante, la verdad que Sí. te llegaba mucho. Y va a dar, me imagino, todo esto también, bueno, se nos viene justo el año electoral, también para revivirlo desde otro lado, ¿no? Ojalá, digo, afecte en las elecciones tener todo ese pasado tan presente, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, a ver, ojalá que fuera así, Sí. que fuera así, que que el discurso democrático vuelva a esos carriles, que no sea...
si bien también salía, en parte de la conclusión era que hoy se marca la grieta, que la grieta siempre existió, incluso hasta más marcada en algunas oportunidades, nos contaban, mucho más marcada, pero hace falta retornar al diálogo fluido, a la no agresión, a sacar lo mejor de cada uno, que no necesariamente porque uno milita en un partido político es peor o mejor que otro, que todos tenemos dentro de los partidos personas buenas y malas, personas que sirven más, que sirven menos. Sí, o que escuchan más y escuchan menos. También, pero bueno. también. Y ojalá ese discurso vuelva a estar presente y se baje a la sociedad para que calme un poco las aguas, porque creo que necesitamos. El otro día en una nota y por otro tema yo decía que no es momento de seguir confrontando gente, es momento de sentarnos a buscar soluciones en conjunto y dejar de lado eso. En el discurso que siempre decía Alfonsín, levantemos la bandera argentina un poco más alta que la bandera de cada partido político, porque en definitiva es la que nos unifica a todos. Ojalá, Ale, que esto sea un tipo presagio de lo que puede llegar a ser el año que viene. Sí. Nosotros es como que estamos en una etapa partidaria donde charlamos mucho, reflexionamos mucho y donde queremos estar parados, cómo queremos movernos, cómo queremos actuar y ojalá que se dé generalizada ese deseo de involucrarse y de la manera que debemos tener a la hora de hacer política en un pueblo. Exacto. Sí, mejor. ¿Y se vienen qué, elecciones o ya se autodeterminó la presidenta? No, Lista única. De unidad Bien. total. claro. ¿Cuándo sería esto? El 13 de noviembre eran las elecciones, si hubiera internas sería el 13 de noviembre y como acá no sabemos a nivel seccional todavía, si no tenemos que abrir el comité, lo consulté ayer y no sabemos, pero a nivel provincia, a nivel local hay unidad, o sea que no habría elecciones. ¿Y a nivel provincia? ¿Quién? Quedó Maxi. Maxi Abad en una lista de unidad donde se integraron todas las partes. Bien. Sí. Bueno, yo digo, íbamos a hablar de otros temas, pero por ahí lo vamos a dejar para otro momento porque me parece genial que hoy, bueno, vi que se habían reunido, entonces quería conocer y empezar a contar, ¿no? Y también que la gente Otra de esas reflexione. jornadas Sí. te vas sin cámara. Sí, es que yo quiero Sí. participar. No, pero... Me preocupé. No, la idea era esa. Bueno, y te No, invito a pero que nos no cuentes como- ahora cómo viviste vos esa jornada. No, yo nada, recién había nacido, 78, o sea que no. Pero sí me parece fundamental la figura de... A mí me marcó hablar con Alfonsín porque era mi primer año de la facultad. Lo conté a ustedes un montón de veces, me lo encontré en Chascomús haciendo un trabajo de territorio con una compañera que vivía enfrente. Para ella era como ver a nuestro vecino de todos los días. Claro. Y bueno, dijo, ¿y qué van a hacer? ¿A dónde quieren trabajar? Y nosotros dijimos en Clarín. Claro. Y ahí nos hizo como una referencia muy linda de lo que era Clarín. Entonces siempre lo cuento, me marcó un montón, me abrió la cabeza y nada, y empecé a interiorizarme en cómo habían sido los medios de comunicación en su gobierno. Y siempre lo pongo como ejemplo en la actualidad también, porque bueno, Sí. fueron muy decisivos en que él también se tenga que ir antes, ¿no? Entonces está bueno recordar eso y la verdad que como me lo contó me quedó muy claro, lo contaba con bronca, como para que pudiéramos entender todo lo que le había pasado. Y si bien no fueron muchos minutos los que hablamos, porque yo me quedé bastante congelada en ese momento, no entendía ni por qué me lo decía, nada, después me sirvió un montón en la vida, así que es una figura muy presente, en lo general, ¿no? Pero eso en lo personal y profesional después te sigue quedando, así que era muy chiquita cuando empezó la democracia, pero después ya uno tiene tiempo para hacerse también. Sin duda. Así que bueno, voy a ir cuando hagan la próxima. Sí, sí, te esperamos y ya desde el rol de ciudadana, ¿eh? Sí, claro, sí, Claro. obvio. Sí, es te juro es que así. sí, que nos Bueno, hubiera encantado un poco. Esos son replanteos que nosotros hacemos también siempre de lo que tratamos de generar, ¿no? Nosotros hacemos un evento o lo que se nos ocurra y después como que hacemos una revisión de cómo podríamos hacerlo distinto para que sea más abierto, más participativo, bueno, entonces
ya estamos pensando el próximo, cambiar de formato, cambiar de la manera de convocar, para que realmente logramos lo que queremos, que es estar con todos sobre algún tema. Sí. Así que eso lo hicimos al otro día nada más. Bueno, por ahí queríamos más participación y no la tuvimos un domingo a la tardecita, todo lo que o por ahí, al ser partidario uno dice, bueno, no, pero cuando se abre es enriquecedor también escuchar a bueno, otras cosas. La idea de si bien veníamos con la idea de abrir el comité, quizás también es la idea de salir del comité. O sea, va el comité, va la comisión, vamos todos, pero salir del lugar para que no se sientan, ¿entendés? Como intimidados que tienen que... claro. El comité de ustedes tiene una presencia muy institucional, muy referencial. Va a seguir siendo así, no lo vamos a cambiar, Claro, pero salgamos nosotros a buscar a que venga gente a escuchar, a debatir y a construir, porque es la idea. Y además cómo se vivía en los hogares, ¿no? Porque esa dicotomía o lo que sea, peronismo, radicalismo, yo creo que se ha vivido en todos los hogares de la Argentina por esos años y por muchos años más. Entonces esas experiencias también son muy enriquecedoras de escucharlas, esos debates de antes de la política que no son los mismos que ahora, No, para nada. No. Así que bueno, gracias por la invitación y gracias por haber venido. Gracias a vos.